¿Cómo ha sido tu experiencia con los VCs? Muchos emprendedores se piensan que los VCs les van a arreglar el negocio, ¿no? Les van a dar la galletita de la suerte que les va a decir cómo tener éxito. ¿Y cómo fueron los tiempos, ¿no? La gestión de los tiempos desde que Visma os contactó por primera vez hasta que se cerró el deal? Hasta Letter of Intent, ¿no? Sí. Que es el momento Sí. en el que te dan la carta oficial en el que te dicen te quiero comprar. Pues igual estuvimos para conseguir esa carta 6 meses de conversaciones en el primer comprador. En cambio, con Visma, 2 semanas. Ok, entonces os focalizasteis en esa parte, en la exclusividad, en el precio, entiendo también, ¿no? Sí, y en la forma de pago. Y cómo se regulaba el pago, ¿no? Que esto es lo más importante de todo. por la parte del precio, ¿qué fórmulas definisteis? Fuimos nosotros los que pusimos encima de la mesa la manera en la que se calcularía el earnout, ¿no? Lo que te pagan luego, que va en función de cómo ejecutes de bien el business plan, no lo vinculamos solo a las ventas. Entonces, la primera parte del pago sí que se vinculó a las ventas del momento en el que se ejecuta la compra, ¿no? ¿Qué porcentaje del total se dedicaba para el earnout? Pues fue el 49%. El 49%, que en nuestro caso era más o menos un 60% de nuestras acciones. La fórmula de pago, en el caso del pago upfront, se hizo simplemente por un múltiplo de revenue. En el caso del earnout, el caso del earnout tiene 3 pagos, porque si se incluye este ajuste de working capital, de repente a lo mejor te encuentras con $500,000 menos de precio. A nivel fiscal vuestro, de los fundadores, ¿cómo lo teníais estructurado? ¿Teníais ya una sociedad antes, persona física a pelo? No. Por lo que cualquiera que ha pasado por VC, que no tenga miedo a un proceso de M&A, porque va a ser relativamente parecido. ¿El hecho de que auditares vuestras cuentas os ayudó en el proceso de due diligence y de venta? Siempre ayuda a auditar. Aquí con Visma ya no es cómo va el trimestre, no. Cierre mensual. Completo. Mensual. El hacerlo tan mes a mes, reporting mensual, todos los meses tienes que, mira, esto es lo que dije, esto es lo que ha sucedido, todos los meses, ¿por qué? ¿No? Te empuja a que las iteraciones y las correcciones sean mucho más ágiles. Parece mentira, ¿eh? El pertenecer a un grupo grande, yo creo que nos ha hecho ser más ágiles. ¿Usa alguna fórmula para reteneros económicamente, incentivaros bien más allá del salario? Yo que sé, ¿os da stock options de Visma o alguna fórmula para que os quedéis más allá de la permanencia? Hacen esto. Buenas a todos, soy Lourdes, partner de JM Ventures, una gestora de capital riesgo que tiene más de 160 millones de euros bajo gestión. Gestionamos 4 fondos, invertimos en etapas SEED y hoy estamos aquí para entrevistar a Juanjo, cofundador de Declarando, que es una participada de JME que se vendió en el 22 a Visma, compañía noruega. Hoy la idea de hoy es que Juanjo nos cuente en detalle sobre todo el proceso de venta de la compañía, de M&A, y luego el posterior, ¿no? Cómo es la vida en una startup cuando es adquirida por un gigante que vale 20 billion, ¿no? Algo así. Entonces, Juanjo, ¿qué tal? Preséntate brevemente, cuéntanos un poco de tu background y del inicio de Declarando. Pues te cuento muy rápido. Al final, Declarando nace en 2016, más o menos. En los orígenes siempre hemos sido 3 cofundadores, Marta, Vicente y yo. En los orígenes, Marta era la CEO porque tenía esa experiencia en fiscalidad y contabilidad para autónomos, que es de lo que va Declarando. No me voy a extender en esta parte. Vicente tenía background en desarrollo de negocio, en estrategia y en marketing, y yo particularmente en ventas y finanzas, ¿no? Tras este periodo de 8 años, vendimos la empresa y hasta aquí. Y ya vamos a empezar a hablar a partir de este momento. Justo. Y yendo ya directamente a la parte de la venta, vosotros, o sea, cuando fundasteis Declarando, ¿qué idea teníais de exit, ¿no? En su día? De hecho, nosotros como fondo entramos en 2020, la compañía se vendió 2 años más tarde. Desde vuestros inicios en el 16, creo que es, ¿qué idea teníais de salida? Pues nosotros, particularmente Vicente y yo, antes de Declarando, habíamos creado otra startup, entonces teníamos cierto pozo de esa aventura, ¿no? Que fue fallida. Estuvimos 4 o 5 años en la empresa anterior, era también tecnológica y no fue del todo bien, ¿no? Entonces pasamos un periodo final de esta anterior empresa
buscando desesperadamente financiación y no consiguiéndola, lo que nos dejó como ese pozo de decir, la próxima no vamos a obsesionarnos con la inversión. Vamos a construir... Vamos a pasar de los VCs. Sí, vamos a pasar de los inversores y vamos a focalizarnos en conseguir dinero con los clientes, ¿no? Entonces, sí que es verdad que arrancamos con una mentalidad muy bootstrapping, ¿no? De vender, vender, vender. Pero llegó un momento que iban relativamente bien de las cosas, creciendo a un ritmo más o menos rápido, pero sin financiación, pues no puedes nunca crecer súper rápido, ¿no? Y teníamos nuestras dudas, ¿no? Sobre si entrar en el camino de la inversión o no, volvérnoslo a replantear. ¿Pero y vuestra idea es que fuera una empresa familiar? No, queríamos crecer, pero de una manera sana, ¿no? Y luego ya veríamos, ¿no? Vale. No familiar, porque sí que es verdad que ya teníamos ese gen de que las empresas tecnológicas tienen sentido que se creen para venderse. Eso lo teníamos desde la primera y en la segunda teníamos ese pensamiento también, pero teníamos nuestra disputa interna sobre si los inversores eran la mejor manera, porque tú puedes vender una empresa sin necesidad de inversores, ¿no? Y pasamos por Google, por el programa de Google for Startups, y eso sí que fue un momento que nos metió ahí un poco esa ambición de hey, tenemos que pasar por el caminito de los VCs, pero claro, como habíamos estado tan focalizados en vender, vinieron ellos a nosotros. O sea, que fue Encomenda en este caso, ¿no? Y Sabadell. Encomenda, Sabadell y Bankinter. Y Bankinter. Y luego ya un poco más tarde JM. Y a ver, sin decir nombres ni dar, ¿no? Poner en la llaga, pero ¿cómo ha sido tu experiencia con los VCs? Lo bueno y lo malo. O sea, ¿qué te quedarías de, oye, creo que ha sido positivo por esto, y mal sabor de boca en algo? Yo diría, lo bueno es que se confirmó una cosa que nosotros intuíamos de cuando tienes VCs, ¿no? En tu cap table. Es que, quieras o no, te empujan hacia niveles más altos, te empujan a ser más ambicioso, te empujan a querer competir en las grandes ligas, ¿no? Bueno, de hecho, tú recuerdas una anécdota de un inversor que te amenazó con una pistola, con ir con una escopeta a tu casa. Sí. Fue una broma, todos lo entendimos. A dispararte para que... Sí, porque hice una broma, porque no lo hemos dicho, pero declarando, los tres fundadores somos de Castellón, ¿no? Y este inversor lo que decía es que en Castellón, así para pincharnos, teníamos menos ambición, porque era como el nivel de vida era más bajo, ¿no? Entonces, con menos dinero podías tener muy buena vida, ¿no? Y amenazó con venir a perseguirnos para que nos pusiésemos el cohete en el culo. Sí, sí. Entonces, eso sería la parte buena, ¿no? Y la parte negativa, que tampoco fue especialmente negativa, pero yo creo que muchos emprendedores, esto lo dice muchas veces Samuel cuando hablas con él, ¿no? De que muchos emprendedores se piensan que los VCs les van a arreglar el negocio, ¿no? Les van a dar la galletita de la suerte que les va a decir cómo tener éxito. Nosotros intuíamos que no iba a ser así, pero ¿no? Ciertas expectativas sí que tienes. Y sí que es verdad que de vez en cuando te dan cierta guía por la que avanzar, que puede ser la acertada, pero el negocio lo tienes que llevar tú al éxito, ¿no? Entonces, esto es algo que muchos ya saben y nosotros confirmamos. Y ya entrando más en la parte de la venta, ¿cómo surgió, no? Porque nosotros que entramos 2 años antes, esto no era algo que estábamos en general buscando. En vuestro caso, lo normal en el caso de una venta es contratar una boutique de M&A y empezar un proceso. En vuestro caso, ¿cómo fue esto? En nuestro caso no fue buscada, como ya sabes, Lourdes. Primero vino un comprador, es decir, ya en 2020, te acordarás que era un momento muy... Después del miedo del COVID, empezó un momento dulce, ¿no? En el sector, que todas las empresas tecnológicas y sobre todo los que éramos de SaaS, ¿no? De Software as a Service, los inversores se volvieron locos. Y hubo un momento en el que nos llegaban inversores, y cada semana tenías un inversor interesado y no estábamos en ronda. Y esto se mezcló en el 2021 con el primer interesado no en invertir, sino en comprar, ¿no? Que aquí no puedo decir nombres, pero ahí fue cuando dijimos que nos lo planteamos y dijimos, vamos a escuchar, ¿no? Y atravesamos un periodo, ¿no? de flirteo ahí con este primer interesado, que ya os comunicamos a los inversores cuando la cosa se puso un poquito más seria. Pero en paralelo se acercaron más interesados a comprar, por lo que fue totalmente reactivo. Sí que es verdad que por recomendación de algún inversor
lo típico, ¿no? Que dicen los inversores, hay que poner competencia en cualquier proceso deal, ¿no? competitivo. Entonces, vamos a intentar poner, pero no es fácil. Cuando tú vas a buscar compradores, normalmente los compradores que te encuentras cuando tú buscas son mucho peores que los que te encuentras cuando tú esperas, ¿no? Entonces, todos los que buscamos para poner en proceso de competición, es que está muy lejos, ¿no? En cuanto a posibles ofertas. Por lo que en este flujo, ¿no? en esta confluencia, al final vino el comprador final, que fue Visma, que vino también él, y fue cuando sí que se dio O sea, vosotros estáis en un proceso con otro y de repente durante este proceso Visma casualmente os aparecieron escribe, aparecieron otros compradores, y entre otros no fue Visma, porque Visma tenía una boutique en ese momento que utilizaba también de intermediación. No lo sé seguro, pero ahora, por ejemplo, Visma tiene un equipo de M&A en España. Antes no lo tenía, entonces supongo que en países más periféricos como España, pues a lo mejor utilizaban intermediarios. A nosotros nos vino el intermediario. De hecho, el intermediario representaba tanto a Visma como a otro comprador. Pero el otro también es conocido, pero no estaba dispuesto al tipo de precios que nosotros estábamos valorando. ¿Y cómo fueron los tiempos, ¿no? La gestión de los tiempos desde que Visma os contactó por primera vez hasta que se cerró el deal? Pues mira, te voy a hablar no solo del caso de Visma, porque aquí hay que dar mucho contexto. Nosotros estuvimos en dos procesos. Este primero que he contado, que fue eterno, fue un proceso súper lento, porque básicamente era una empresa con poca experiencia compradora. Que eso lo digo siempre yo. Cuando el que compra tiene poca experiencia compradora... Y no europea. Y no europea, efectivamente. Efectivamente. Ahí damos una pista, que no era europeo. Entonces, todo es más lento, porque la gente tiene... si te pones en su piel, es como un inversor, ¿no? El típico business angel, que la primera inversión que hace, la hace como con mucho más cuidado que la que hace 101. Pues un comprador es lo mismo. La primera inversión, la segunda, la tercera, era todo triple check, ¿no? Tenías una conversación, esa conversación luego se elevaba, luego como que pasaba por muchos comités, y todo era muy lento. Y eso, hasta letter of intent, ¿no? Que es el momento en el que te dan la carta oficial en la que te dicen te quiero comprar, pues igual estuvimos para conseguir esa carta 6 meses de conversaciones en el primer comprador. En cambio, con Visma, 2 semanas. En 2 semanas teníamos Bueno, es que Visma tiene, he leído, más de 180 compañías. Creo que ya integradas. estamos cerca de 200. ¡Qué barbaridad! Y pasó por un periodo Visma de 2 años, que fue nuestro año, y no sé si me acuerdo si fue el año anterior que compraron a Holded, o el año posterior, que estuvieron en niveles de 40 y pico al año. Ahora han bajado un pelín, ahora estamos, hablo en primera persona ya, estamos en niveles, creo, en 2024 de alrededor de 30. Muy poquitas al año, solo 30, ¿no? Nada, es una locura. Y en España van como 2 o 3 al año. No, en España les cuesta. ¿Sí? España les cuesta, no sé por qué, no se lo he preguntado, pero en España los primeros fueron Holded, luego fuimos nosotros, luego fueron Wofu en Barcelona, luego fue Cuaderno en Canarias, y la última, que es súper reciente, que ya ha salido en prensa, es Tu Gesto, que es de nuestra tierra, de Castellón. ¿Ah, sí? ¿También? Sí, también de Castellón. ¿Y se la presentasteis vosotros? No. Sí que es verdad que pues les dimos un poco de feedback sobre Visma, ¿no? Lo típico, ¿no? Que hacéis también los inversores, ¿no? Hablad con unos que ya hayan pasado por esto para que os den feedback, y eso fue lo que hicimos. Ok. Y entonces, Visma os da el NBO, el Non-Binding Offer, o el Letter of Intent, la LOI. ¿Y cómo fue el proceso? ¿Qué contenía esa LOI? Y con cada uno de esos puntos no vamos a entrar, por ejemplo, en el tema del precio, sin decir, porque no es público, ¿no? Por cuánto se compró, pero cómo se negoció, qué fórmulas se usaron para negociar ese precio. Vale, me voy a ir otra vez también al caso anterior, es decir, en el primer comprador. Nosotros, claro, eso es como hacer un máster 2 veces, ¿no? Cuando lo haces la primera vez todo viene de nuevas, y con la segunda pues ya te lo sabes todo, ¿no? Entonces, en la primera letter of intent fue una letter of intent que ya era un poco no súper sencilla, ¿no? Era muy ambigua.
ya la negociación de la letra fue dura. Y el comprador ya como, no me negocies nada. Y todos los abogados y los inversores nos decían, no, es esto como con cualquier ronda, ¿no? ¿No? El term sheet de la ronda es súper importante porque luego no se toca nada, ¿no? Y ahí nos enquistamos un poco, pero todo lo que aprendimos ahí nos lo llevamos a la siguiente. La siguiente Letter of Intent era más sencilla, ya se notaba que tenía mucha experiencia y que era como una churrería, ¿no? la parte esta inicial de la compraventa. Y las cosas más delicadas nos aseguramos que las teníamos controladas, ¿no? Entonces, ¿en qué nos focalizamos en la Letter of Intent que no sean cosas súper de abogados, ¿no? Pues nos focalizamos en un periodo de exclusividad muy corto. ¿Vale? ¿Qué entiendes por corto? Periodo de exclusividad corto. 30 días. No, hicimos... A ver, ahora me falla la memoria. No sé si igual fueron 45 días. Sí. Igual fueron 45 días, cuando aquí a veces el comprador pide hasta 3 meses. Sí. ¿No? Sí. Por clarificar un poco, 90 días es un periodo que te suelen pedir, pero que es demasiado largo. 60 para una compra es quizás el estándar y 45 está muy bien negociado, yo creo, a nivel de exclusividad. Y es importante que la gente lo entienda porque eso te genera un poco de ventaja en la negociación, porque cuando una negociación se dilata, eso es muy chungo. Y se pierde el momentum. Eso es. Es que se pierde el momentum. Y que pierdes realmente foco en el negocio y... Sí, pierdes ahí unos meses Entonces, importantes. nos focalizamos en un periodo de exclusividad más corto que el anterior. Nos focalizamos en firmar el funding, ¿no? En qué dinero nos iban a prestar para ejecutar el business plan que habíamos negociado, porque esto es otra cosa importante. Si tú cuando presentas un business plan, lo mismo con los inversores, pues es difícil ejecutar un business plan siempre, pero si ya no te aseguras ciertos recursos para poderlo ejecutar, es más difícil aún. Entonces, si en la primera letter of intent negociamos un importe, en esta pusimos mucho más. Pusimos casi el doble. Y, de recursos que le pides a Visma que dedique a tu compañía para poder llegar a esos objetivos. Correcto. Y luego la forma de pago. ¿Y más o menos el importe en vuestro caso? Eso no lo podemos decir. Vale. Sí, pero era algo, por poner contexto, no algo que tú hablas con un VC. Es decir, una cosa importante que tiene que entender la gente es que una empresa industrial que compra no tiene nada que ver con un VC. Tú a un VC, el VC quiere colocar dinero. Entonces, como que está estandarizado, que en una fase como la que estábamos nosotros, pues a lo mejor el VC nos hubiera tenido que poner 10 millones, 15 millones, que era lo que se ponía en una fase en la que estábamos nosotros. Un comprador no te va a poner esa cantidad, tienes que dividir entre 2, 3, 4. Para pensar. Es igual como los múltiplos, ¿no? Los múltiplos de los VCs no son los múltiplos a los que se compran las compañías. Pero más de 1 millón al año, pongamos vale. Dedicarle a vuestro negocio. Ok, entonces os focalizasteis en esa parte, en la exclusividad, en el precio, entiendo también, ¿no? Sí, la y en la forma de pago. Y cómo se regulaba el pago, ¿no? Que esto es lo más importante de todo. Y cuéntanos un poco de esto. Bueno, por la parte del precio, ¿qué fórmulas definisteis? Primero, ¿cuáles se barajaban y luego por cuál tirasteis? Los tiempos han cambiado, como tú también sabrás, ¿no? Era una época en la que era muy típico en VC, pues la valoración, ¿no? Simplemente aplicar múltiplos sobre ventas, ¿no? Y sobre todo en SaaS, porque los SaaS casi siempre están en pérdidas, ¿no? Y pues hay como ciertas reglas, ¿no? Ciertos benchmarks en el mercado que te dicen, pues más o menos, pues tantas veces ventas es lo que vale tu empresa, ¿no? Pero nosotros lo que creo que hicimos bien fue que el largo plazo es muy incierto, el largo plazo. Y muchas veces el emprendedor es optimista por naturaleza, pero no es lo mismo pasar de medio millón a 1 millón, que de 1 millón a 2 millones, que 2 millones a 5 millones, que de 5 millones a 20 millones. Son fases muy diferentes y tú tienes que descubrir cosas por ese camino. Entonces, ya porque el primer comprador nos lo había sugerido, fuimos nosotros los que pusimos encima de la mesa la manera en la que se calcularía el earnout, ¿no? Lo que te pagan luego, que va en función de cómo ejecutes de bien el business plan, no lo vinculamos solo a las ventas. Entonces, la primera parte del pago
sí que se vinculó a las ventas del momento en el que se ejecuta la compra, ¿no? Tanto estábamos facturando, ahora daré un tip aquí también alrededor de esto, tanto estaba facturando la empresa, se aplica un múltiplo, tanto valen las acciones. Y luego quedaba el earnout, ¿no? La parte que te pagan a posteriori para que te quedes ahí enganchado un periodo de tiempo, que luego podemos hablar de eso también. ¿Y en vuestro caso qué porcentaje fue de earnout? Nosotros hicimos es decir, Visma se quedó el 51% en primera compra, pero nosotros no vendimos el 51%. Los fundadores vendimos un poco menos. Los inversores vendieron un poco más y nosotros un poco menos. Porque decíamos, los inversores tienden a querer salir antes porque al final tienen unos ciclos y tal, pero la inversión más segura, entre comillas, para nosotros sigue siendo nuestra empresa. Por lo que empujar más atrás en el tiempo parte de las acciones, si tú crees en el proyecto, tiene más sentido, mayor sentido financiero, ¿no? Porque si vinculas el valor de las acciones a los ingresos que tendrá la compañía, cuando más tarde, si tú creces, más van a valer esas acciones. Y fue lo que hicimos nosotros. Y entonces, más o menos, ¿qué porcentaje del total se dedicaba para el earnout? Pues fue el 49%. El 49%, que en nuestro caso era más o menos un 60% de nuestras acciones. Entonces, empujamos a 3 años el 60% de nuestras acciones. A 3 años. ¿Y los inversores lo hicieron? ¿Algunos se salieron al 100%? Sí, algunos se salieron al 100% tras el primer año de earnout y otros se han quedado hasta el tercer año también, como nosotros. Y cuando decías, ¿no?, la fórmula de pago, en el caso del pago upfront se hizo simplemente por un múltiplo de revenue, en el caso del earnout. El caso del earnout tiene 3 pagos. Cada de los 3 años de permanencia, cada año se ejecutaba un tramo. Los primeros 2 los negociamos con revenue y el tercero incluimos la variable EBITDA, que para la gente que lo conozca, al mezclar EBITDA crecimiento de EBITDA con crecimiento de revenue, tienes la famosa Rule of 40, que es esta regla que dice que sumas crecimiento de una cosa y de la otra y tiene que dar más de un 40%. Y si da más de un 40%, se supone que eres una empresa que va por una senda adecuada, ¿no? Y en vez de calcular unos múltiplos en función del revenue, del crecimiento del revenue, pues los calculabas en función del crecimiento de esta regla. ¿Hicisteis Rule of 40 o Rule of 30? No lo puedo decir, pero efectivamente. Pero sobre el papel estaba... Era todos por encima de Rule of 40. Teníamos para sacar unos buenos múltiplos, teníamos que performar por encima de Rule of 40. Ok. Y luego otro tema que suele, dentro del non-binding offer, ¿no?, cuando fijas el precio, es el ajuste de la deuda neta. Sí. En vuestro caso, porque hay veces que pasa, pues eso, hasta 6 meses o incluso más, desde que se firma la NBO o la LOI hasta que se firma la operación. Y ahí la deuda neta, para clarificar, es la diferencia, o sea, es la suma de la caja menos la deuda, ¿no? Entonces, eso cambia el precio de venta. En vuestro caso, ¿cambió mucho la deuda neta? ¿Fue un punto de fricción? Cambió porque nosotros teníamos 2 tipos de deuda en el momento de la venta. Teníamos deuda pública, ENISA, otra de Comunidad Valenciana, no me acuerdo, pero algo de deuda pública. Y luego teníamos deuda privada, la típica bancaria de toda la vida con algunas pólizas de crédito, y luego pues de nuestros amigos de Capchase, que les hago aquí un poco de promoción y les mando un saludo, que también era deuda a corto plazo y tal. Entonces, sí que cambió un poco, hombre, no es que teníamos una deuda súper grande, pero cambió un poco el precio. Yo aquí diría que cuidado con esta parte, porque también en la Letter of Intent se suele regular esto, cómo se calcula esto, y a veces no se incluye solo lo que acabas de decir, que es caja menos deuda, sino que se incluye el concepto de working capital, que es el capital circulante, que también genera un sobreajuste sobre el precio, un poco enrevesado, que a día de hoy me sigue costando entenderlo a veces. Pero aquí, pues cualquiera que pida asesoramiento si lo necesita, porque si se incluye este ajuste de working capital, de repente a lo mejor te encuentras con $500,000 menos de precio.
Entonces, que la gente lo tenga en cuenta, que este parrafito, que a veces es un parrafito o una frase... Pero vosotros que no tenéis inventario, ¿esto cómo os afectaba? Porque acabas incluyendo pues, el activo circulante y el pasivo circulante, ¿no? Las deudas que puedes tener con tus clientes y tal. Y con las cuentas sí, a cobrar y a pagar. Sí. Okay. Y si hay variación ahí, porque eso se puede calcular de muchas maneras. Solo añadir como el working capital per se, o añadir la variación entre el momento de la LOI y el momento de la compraventa. Entonces, en el primer caso, por ejemplo, era per se y en el segundo caso era variación, lo cual es mejor. Porque si la empresa más o menos está en una situación estable, no hay variación. Y el tema de las ESOP, que es un tema delicado, ¿no? Y que pocas veces se llega a una venta buena en la que los empleados consiguen cobrar. Sí. Aquí, por un lado, ¿cómo es el orden de cobro? O sea, porque cuando vosotros, por ejemplo, como fundadores, un 50% de vuestras acciones se quedan ahí en la compañía todavía, ¿no? Sí. En el caso de las ESOP, ¿cobran el 100% en el momento de la venta? Eso depende un poco del contrato que se haya hecho con el trabajador. En nuestro caso, se ataban a nosotros, ¿no? Entonces no cobraban el 100%. Tenían la misma distribución que nosotros. Okay. ¿Vale? Entonces yo siempre recomendaría que se ate a los fundadores, que al final haya una cláusula en el contrato, lo que sea, que diga que no, venderás a la misma velocidad o de la misma manera que los fundadores. Y a nivel fiscal, que es algo muy desconocido, ¿no? Sí. Porque sí que se sabe pues, que cotizas el empleado, se entiende como rendimiento del trabajo y entonces tiene que cotizar tributar en el IRPF, Sí. pero lo que igual es menos conocido es que la empresa también tiene que tributar a la seguridad social por eso, Correcto. ¿no? Esto, la verdad que hay un desconocimiento muy fuerte, ¿no? En el sector. De hecho, nosotros nos lo encontramos, ¿no? Al final, importante incidir en que lo que nosotros teníamos eran acuerdos privados de phantom shares, es decir, no eran stock options de estas que se han regulado con la nueva ley de startups y tal. Entonces, pero como bien dices, iban a los rendimientos del trabajo. ¿Qué pasa? Eso más o menos ya lo sabíamos, que se iban a ir a los rendimientos de trabajo. Ya le podías avisar al trabajador que si tenía un extra de 100.000, por esos 100.000 se iban a ir a más nómina. Pero lo que nos sorprendió, que de hecho lo chequeamos con nuestros asesores que nos habían asesorado en la compraventa, nuestros asesores habituales, es decir, lo chequeamos con 2 o 3 bufetes y consultores grandes, porque, claro, cuando nos explicaron exactamente cómo iba a suceder el pago, dijimos, pero es que esto tiene repercusión en la seguridad social, y es que cuando se produce el evento de liquidez, los accionistas directamente reciben en su cuenta el valor de las acciones, pero las ESOPs, ¿no?, se van a la cuenta de la empresa. Entonces, en vez de, como salen del bolsillo de los fundadores, digamos, no cobran ese dinero los fundadores, se va directo a la cuenta de la empresa y la empresa es la que genera esa retribución. En este caso, salía de vuestro bolsillo porque estaba Correcto. así acordado, pero lo normal es que las ESOP salgan del pool de la compañía en general. Sí, pero siempre que haya, es decir, las tiene que pagar la compañía, pase lo que pase. Entonces, en el momento que metes ese dinero para que salga de la compañía, tienes que generar una nómina. Y cuando generas una nómina, ¿qué pasa? Seguridad social a cargo de la empresa. El único matiz aquí que, a ver, esto es como todo, podrías negociar que ese sobrecargo de seguridad social también se lo comiese el trabajador, pero entonces es casi se ya... queda sin nada. Es una locura, ¿no? Si ya se le va a llevar un 35% de IRPF y si le sumas un 30% de seguridad social, pues se queda sin nada, ¿no? Entonces, eso lo asume la empresa, pero hay una particularidad que es que cuando las cantidades son relativamente elevadas y la nómina anual de ese trabajador la llevas por encima de los máximos, que creo que son 48.000 euros al año, todo lo que supera esos 48.000 euros ya no está capado. Vale. Entonces, impacta en la empresa, pero si el trabajador es un directivo con nóminas altas, tampoco tanto. Y ese coste extra, porque al final es como un bonus extra, ¿no?, que tiene la empresa, ¿se resta del precio de venta? No. En vuestro caso no se restó, lo cubrió Visma como si fuera una nómina extra más. Sí, Okay. Correcto.
Vale. Y luego a nivel fiscal vuestro, Sí. de los fundadores, ¿cómo lo teníais estructurado? ¿Teníais ya una sociedad antes? ¿Persona física a pelo? Sí, persona física a pelo. No teníamos, no sabíamos tanto, ¿no? Cuando constituimos la sociedad. Nos lo llegaron a decir, ¿no? Algún inversor nos sugirió la posibilidad de constituir una sociedad, ¿no? Una patrimonial para derivar todo, pero hay cierta letra pequeña que, si recibes el asesoramiento adecuado, pues bueno, hazlo bien y a lo mejor lo puedes hacer. Pero no es fácil, ¿no? Tienes que haberlas transmitido a esa sociedad con, no sé si son 2 o 3 años de antelación al evento de liquidez. En el momento que las transmites vas a tener que tributar también, porque imagínate que constituyes la empresa y valen €1 cada acción. Y al cabo de un año has hecho una ronda. Ahí te acaba de fijar una valoración un inversor. Entonces, si quieres en ese momento pasar esas acciones a una sociedad, vas a tener que tributar por ese cambio y tú no has visto €1 por esas acciones. Por lo que o lo haces en el momento original de constitución o luego siempre estarás, ¿lo hago? Porque cuando lo hagas vas a tener que pagar. Aquí un poco nuestra experiencia, la recomendación es montar la patrimonial desde el día 1 y luego la patrimonial tiene que ser una sociedad, para que sea patrimonial no pueden ser solo las participaciones que tú tienes en esa empresa, sino que tienes que demostrar que tienes una actividad inversora. Entonces sí que no sé exactamente cuál es el umbral, pero que debes hacer al menos más de 2 inversiones al año, pues inversiones como si haces una inversión por medio de Dozen como Business Angel, ¿no? De 3.000 euros, que creo que es el mínimo en Dozen. Sí. Pues haciendo 2 o 3 inversiones al año por cualquier plataforma, ya se entiende que es una sociedad patrimonial y con eso ya estás cumpliendo para luego tributar. Tributar menos, pero de una forma más. A mí siempre me gusta, porque nosotros en Declarando al final también entendemos un poco de las diferencias de tributar como persona física, que un autónomo no deja de ser una persona física, ¿no? O versus tributar como sociedad, ¿no? Y mucha gente también se olvida que, vale, sí, a lo mejor si yo tengo una plusvalía gigantesca como trabajador pagaré un 40% de IRPF o lo que sea, y en la sociedad solo un 25% ya, pero es que luego de la sociedad lo tienes que sacar. Entonces la gente se olvida que para sacar una sociedad tienes que pagar dividendos. Entonces cuando sumas el impuesto sobre sociedades al coste de los dividendos, pues a lo mejor te vas al mismo sitio. Entonces no es tan fácil a veces pagar pocos impuestos. Pero y ahora vosotros tenéis vuestra patrimonial. Ahora sí, pero no para mitigar el efecto de la venta, sino para mitigar los futuros efectos de cosas que hagamos con nuestro patrimonio. Y una vez, ahora que sois millonarios, sois, ¿no? 3 fundadores, la mezcla perfecta porque has cofundado tu compañía con tu mujer y con tu mejor amigo. Pero entonces, ahora que tenéis vuestra patrimonial, ¿cómo hacéis la gestión? ¿Tenéis un externo que os gestiona el patrimonio o lo hacéis vosotros? Buah, aquí esto es un rabbit hole, ¿no? Aquí cada uno que haga lo que considere, ¿no? Los 3 fundadores somos bastante diferentes en cuanto a nuestra experiencia inversora / aversión al riesgo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, sí que es verdad que Marta y yo, como pareja, pues consensuamos estas cosas. A lo mejor Marta es más conservadora que yo y Vicente pues tiene sus cosas. Entonces no me voy a meter ahí. Vicente en cripto. Bueno, todos tenemos un poco de cripto, por dejarlo aquí dicho, algunos más que otros, ¿no? Y lo único que pues a mí siempre me han gustado, ¿no? Un poco mis orígenes profesionales han sido en finanzas y en banca de inversión incluso, y me ha gustado. Entonces, yo sí que soy de esos que dice, hey, algo quiero delegar porque no quiero de estar todos los días pensando, ¿no? Cómo sacar la mayor rentabilidad a mis ahorros. Pero algunas cosas me gusta hacer personalmente, ¿no? Entonces, pues, tema de inversiones en startups, pues a lo mejor las hago personalmente, o pues yo que sé, pues inversiones en cripto, pues las hago personalmente. Pero sí que me gusta parte de mi patrimonio, aunque suene raro y dentro del sector tecnológico, el sector tecnológico en general es muy anti-banca privada y tal, bueno, pues a veces solo por tener un poco de paz mental merece la pena pagar un sobrecoste y no dedicar mucho de tu tiempo a pensar en dónde mover tu dinero. Total. Y del proceso de Money, ¿con qué sabor te has quedado del proceso en sí? ¿Consejos, cosas que te hubiera gustado haber sabido? Yo creo que cuando has hecho inversiones con VCs, sabes mucho ya. Porque al final sí que es verdad que estás vendiendo
todas las acciones o un paquete grande de acciones de tu compañía, pero en el fondo cuando negocias con un VC estás también pasando por lo mismo, ¿no? Por un term sheet que es como una letter of intent, estás pasando por una due diligence. Entonces, quieras o no, no nos venía casi nada de nuevas. Por lo que cualquiera que ha pasado por VC, que no tenga miedo a un proceso de M&A, porque va a ser relativamente parecido. Sí que es verdad que hay due diligence que son más duras que otras. Entonces, la casa bien barrida. ¿Cuánto duró el proceso en vuestro caso? El de Visma muy corto, porque ellos siempre dicen, nosotros no vamos a estar aquí hundiéndonos en papeleo, porque sabemos que siempre pueden haber cosas que estén mal hechas, pero entendemos que eso luego se puede corregir, ¿no? Entonces no venimos aquí para descubrir cualquier error que tengáis, sino para ver que no hay cosas graves y ya está, ¿no? Pero en cambio, en la otra compañía, por ejemplo, el proceso de due diligence fue más duro, fue más exhaustivo. Entonces te consumen más recursos. Yo, el único consejo que si habéis pasado ya por due diligence, el único consejo que daría es que en el M&A, si eres software as a service, esto de cómo se calculan los ingresos, o te lo sabes bien, o la vas a liar. Porque en software, el MRR, el ARR, todos estos conceptos, que sí, todos los entendemos muy bien, pero luego a la hora de calcularlos no son tan fáciles. Y la gente no lo hace muy bien en general. Cuando estás negociando con un VC, el VC también lo sabe y mira, está invirtiendo a futuro y le da igual que tengas un 10% más, un 10% menos de MRR, ¿no? Pero el comprador está pagando una cifra exacta. Entonces, yo siempre doy el mismo consejo. Si eres software as a service, como no tengas a alguien que tenga bien calculado lo que ingresas de verdad, no las facturas, lo que ingresas, ahí vas a tener problemas. ¿Y en vuestro caso crees que no lo tenéis así? Nosotros en el momento, en la primera due diligence, la que fue más exhaustiva, no teníamos bien todo. Aprendimos. ¿Sobre todo por el periodo de prueba de los usuarios? ¿O? No, porque nosotros, nuestro caso era un poco más complicado también, porque tenemos parte de ingreso que es servicio, parte es producto y parte es servicio, entonces era un poquito complicado, ¿no?, de calcularlo. Entonces ahí como que lo automatizamos más y conseguimos hacer mejor. Pero igualmente, donde suele fallar la gente es que si no está automatizado bien, pues los periodos de los contratos a veces están mal informados en el CRM o en el software de contabilidad, y el calcular ese reconocimiento del ingreso, que tienes que decir, me ha pagado 12 meses, vale, pero si solo han pasado 3 meses de contrato, tengo que imputar 3 meses de contrato, ¿no? Ese cálculo, si se hace manual, siempre hay fallos. Entonces, o lo tienes 100% automatizado, que es muy difícil, o tendrás que revisarlo muy concienzudamente. Okay. Y de due diligence que comentabas antes, nosotros, por ser gestora, necesitamos que nuestras participadas auditen las cuentas, ¿no? Y muchas ponen ciertas pegas a auditar, porque al final es, oye, si no tengo necesidad de auditar, es un dinero que me estoy gastando. Sí. ¿El hecho de que auditares vuestras cuentas os ayudó en el proceso de due diligence y de venta? Siempre ayuda a auditar, siempre. Y eso creo que es un consejo de inversor. Cuando nosotros ya nos lo exigió, antes de que entraseis vosotros, ya nos lo exigió Bank Inter. Que en ese momento dices, qué coñazo, ¿no? Sí que es verdad que te molesta. Sí. Pero luego, en retrospectiva, es mucho mejor porque empiezas a tapar agujeros. A lo mejor una auditoría no te asegurará que lo hagas todo perfecto, porque al final las auditorías suelen ser muy contables y puedes tener cosas mal laborales o cosas mal mercantiles, ¿no? Pero da igual, ya empiezas a hacer cosas mejor, ¿no? Y ahí siempre, que esto también lo recomendáis los inversores, mejor si es una Big Four, que no te audite la auditoría de barrio, porque eso no sirve para nada. ¿Ah, sí? Claro, porque, a ver, a lo mejor te encuentras un auditor muy bueno que ya te guía por el camino óptimo de cómo representar fielmente la imagen contable de la empresa. Pero si contratas a una Big Four, pues que da igual que sea malo el auditor, porque tiene una serie de procedimientos que te van a ayudar a barrer bien la casa. Y cuéntanos ahora ya
el periodo después de la venta, ¿no? Vendéis la compañía, sale todo bien. ¿Cómo cambia a nivel de declarando? Por un lado, el sentimiento de pertenencia, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardáis hasta que os sentís parte de Visma? O quizás todavía no sentís parte de Visma. Pero luego eso, la estructura del equipo, no sé, despidos, perfiles nuevos, el CFO os lo ponen nuevo. A ver, yo voy a hablar de Visma. Yo sé que todos los casos no son iguales. Visma decía una cosa en las reuniones preventa que luego cumplió, ¿no? Y es que ellos dan independencia al equipo fundador, al equipo gestor de la adquirida, dan independencia, y ha sido así. Entonces nosotros, el sentimiento de pertenencia declarando es el mismo, no ha variado lo más mínimo, tengamos más o menos acciones, y también hemos sumado, como bien has dicho, sentimiento de pertenencia al grupo, ¿no? Pues quieras o no, el grupo pues acaba generando ciertas dinámicas de grupo, que no es que sea todos los días estemos haciendo cosas a nivel grupo, ¿no? Pero bueno, pues ciertos gatherings, ¿no? Ciertos, no me sale en castellano, perdona. Sí, reuniones. Reuniones presenciales, pues a veces nos vamos a Noruega, hicieron una en Barcelona, que juntaron a todas las empresas del segmento SMB, ¿no? El de pymes en Barcelona. Pues poco a poco vas generando un poco también de pertenencia al grupo. En cuanto a que te impongan cambios de equipo, no. Cero. No imponen ningún cambio. De hecho, diría que incluso menos que VCs, ¿no? Porque los VCs muchas veces, como ya han visto como el manual de qué es lo que necesita una startup para crecer, te acaban diciendo, hey, necesitas un CTO más fuerte, más potente, o necesitas un VP of Sales, ¿no? Que son estos roles típicos que recomiendan los VCs. Visma cero sugerencias en cuanto a equipo. Entiende que tú conoces mejor que nadie qué necesitas y ahí no te dicen nada. En cuanto al CFO, que también es típico, ¿no? Yo creo que el CFO es típico a lo mejor que te lo impongan, y yo ejerzo de CFO en Declarando, ¿vale? Así que un matiz. Cuando nos compraron tenía como un rol desdoblado, llevaba la parte de ventas, ¿no? El CRO, ¿no? El Revenue Officer, y llevaba también la F, ¿no? de finanzas. Y sí que es verdad que una vez entró Visma, me di cuenta que la carga financiera, y es la parte que más cambia, y el controlling y toda la parte de números iba a exigir más de mí, y ahí delegué la parte comercial. También porque la parte comercial es la que más te estresa en el día a día, y así pensando un poco más en mi balance personal, decidí que era mejor focalizarme en la parte financiera. Y entonces yo ejerzo como CFO. Sí que es verdad que desde Visma aquí es donde más prácticas te imponen, entre comillas, porque al final no deja de ser una empresa que no es cotizada, pero que cumple los procesos de empresa cotizada, y, jolín, no es lo mismo, ¿no? ¿Y cómo cambia el reporting a un VC? Bueno, pues esta para mí ha sido, para bien y para mal, el cambio más grande. Para mal, porque es más faena, ¿vale? Al final, el resumen es: cuando tú reportas a un VC, o ni eso, o cuando no reportas a nadie, la contabilidad de las startups ya sabemos cómo es. Pues es lo último, el último mono, ¿no? Al final te preocupas de crecer y de que no se rompa nada, ¿no? Entonces nosotros antes, cuando entraron los VCs, nos exigisteis auditorías, vale. Y luego había cierto reporting, los consejos de administración, que suelen ser trimestrales, ¿no? Y entonces tú cada 3 meses más o menos tenías que barrer la casa. Cada 3 meses cuando teníamos VCs. Pero es una manera de barrer que no es... el VC no te dice, hazme un cierre contable perfecto. Te dice, hey, ¿cómo va el trimestre? ¿No? Aquí con Visma ya no es cómo va el trimestre. No. Cierre mensual. Completo. ¿Así mensual? Completo. De balance también. Completo. Es decir, lo que una empresa normal hace una vez al año, nosotros pasamos a hacerlo una vez al mes. Cuando digo completo, para los que sepan un poco de contabilidad, es que tú tienes que calcular todas las amortizaciones mensualmente, todos los impuestos mensualmente, toda la parte de, incluso una cosa que se escucha poco, ¿no? Cuando tú tienes trabajadores con vacaciones no disfrutadas, eso es una liability, eso es una deuda. Hay que reconocerla mensualmente. El cálculo de los ingresos, esto del MRR y el IRR, lo tienes que hacer mensualmente también al céntimo. Y te dan 4 días. Pasas de tener cierres anuales
holgados a tener que hacer en 4 días laborales un cierre completo. ¿Y qué equipo de finanzas tenéis para eso? A ver, nosotros somos muy talibanes en cuanto a que no nos gusta hacer cosas manuales, ¿no? Y si ya teníamos muchas cosas automatizadas en finanzas, hemos seguido automatizando muchas más y seguimos siendo el mismo equipo, que es una persona. ¿Tenéis una persona? Una persona, y sí que es verdad que añadimos a un asesor externo que nos ayuda, que me ayuda a mí, básicamente, para que yo no tenga que hacer tanta labor de supervisión. Tenemos compañías con 10 personas en equipo financiero y con mucho lío. Eso es porque cuando creces, si tienes unos cimientos muy manuales, es muy difícil escalar finanzas. ¿Y cuando automatizáis, qué herramientas usáis? A ver, nosotros es que lo que hicimos muy pronto, cuando yo hacía las facturas, yo dije, esto de hacer las facturas manualmente, esto es un coñazo, esto no es viable, ¿no? Entonces, ya en los orígenes, a lo mejor el año 2 de Declarando, ya todo el proceso de generación de facturas y envío al cliente se automatizó. Entonces, esa parte que suele ser la más laboriosa, nosotros no tenemos un flujo en el que el comercial firma un contrato, ese contrato se lo pasa a finanzas emite la factura, se la envía al cliente, le reclama el pago. No. Las facturas son prepagadas todas, por lo que emisión y contabilización de cobro se hace automático. Está conectado el ERP y es todo automático. Entonces, ¿qué hace contabilidad en Declarando? ¿Qué ERP usáis? Utilizamos NetSuite. Vale. Que en los orígenes no teníamos este ERP, lo cambiamos luego, siempre es un coñazo porque todos estos automatismos los tienes que rehacer y tal, pero esa parte de facturas de ingresos que es muy coñazo, es cero coñazo ya. Lo único que hace... Con proveedores también. Con proveedores estamos en ello porque nunca ha sido una carta... Claro, nosotros estamos emitiendo miles de facturas de ingresos al mes. En cambio, de facturas de proveedores a lo mejor tenemos 200 al mes. No es comparable, también. ¿no? Sí, pero contabilizar 200 facturas, una persona a lo mejor es un día o 2 de trabajo. Contabilizar 10.000 facturas de ingresos necesitas 10 personas. Sí. Entonces, eso es lo que nos ha permitido escalar muy bien. De hecho, a la chica que está en contabilidad, a Marc, le mando un saludo desde aquí si me escucha, y probamos a ponerle a alguna persona de apoyo y al final dijo, es que adelanto menos con delegando que haciéndolo yo. Y Visma nos pidió a nivel de tech stack cambiar nada, ni vuestro CRM, ni vuestro ERP, ni ningún tipo de herramienta. No, porque es muy difícil porque nuestro sector, que eso es el sector también de los ERPs, ¿no? De los programas de contabilidad, es un sector muy local. Es que herramientas que sean internacionales, de hecho NetSuite, que es global, te lo tienes que customizar. NetSuite no te dicen, toma NetSuite y ya está, lo puedes utilizar en contabilidad española. No. Tienes que customizar. Entonces, Visma no tiene softwares que a lo mejor todas las empresas noruegas pueden utilizar o las nórdicas, pero no tienen ninguno que pueda utilizar tanto un español como un finlandés. Ok. Y cuéntanos un poco las sinergias, o sea, desde que os invierte Visma hace 2 años, ahora habéis crecido, no sé si un por 5 o por 6. Vuestros revenues. Por 7. Un por 7 en 2 años y ya partís de una base relevante, ¿no? Cuéntanos un poco qué sinergias os ha dado, qué ha supuesto para vosotros ser parte de Visma. ¿Cuánto del éxito atribuís al entorno Visma, a todos los millones de clientes que tiene, etcétera, y cuánto es pues propio de Declarando? Como con los VCs, no es por echarnos flores, pero la mayoría del éxito siempre es interno. Siempre es de la gente que formamos parte de Declarando. No es por nada, porque al final... Tal cual, es que es así. Me encanta que se... no puede ser de otra manera, es de sentido común. Una persona que comparta contigo 10 horas al trimestre, al mes, no puede saber lo que sabes tú estando todos los días, ¿no? Sí que es verdad que la ventaja de Visma respecto a un VC es que ellos son expertos en el sector. Entonces, generan muchos hubs, ¿no? De pues, un grupo de especialistas en el canal de ir a vender a asesorías, un grupo de expertos en IA, un grupo de expertos en Customer Success. Entonces, tú puedes echar mano a esos grupos en la medida que lo necesites o lo quieras. Pues
en Declarando nos ha pasado que ha habido momentos en los que hemos buscado insights en estos grupos y ha habido momentos en los que has buscado menos porque a lo mejor tenías un foco en una cosa en la que no podías recibir el mismo tipo de ayuda. Por lo que algo de valor recibes del grupo porque hay un expertise brutal. Pero es una locura el expertise que hay en un grupo con 200 empresas, de las cuales la gran mayoría es software de contabilidad. Pues imagínate el conocimiento que hay ahí, ¿no? Pero a mí, yo creo que una de las cosas que más nos ha ayudado, por eso decía cosas buenas y malas, la parte financiera, la profesionalización del forecasting, la profesionalización del budgeting, ¿no? De la generación del presupuesto. A lo mejor estoy un poco sesgado porque llevo esta parte yo, pero creo que el hacerlo tan mes a mes, tan, reporting mensual, todos los meses tienes que, mira, esto es lo que dije, esto es lo que ha sucedido, todos los meses, ¿por qué? ¿No? Te empuja a que las iteraciones y las correcciones sean mucho más ágiles. Parece mentira, ¿eh? El pertenecer a un grupo grande, yo creo que nos ha hecho ser más ágiles. Porque te da mucha más visibilidad de tu negocio al día. Sí. Y, joder, cuando te estás desviando un mes, dices, tengo que volver a la senda. Te da mucha rabia porque aparte te comparas con otros y que están clavando el budget o están clavando el forecast, ¿no? Y eso te motiva un montón. Y esa para mí ha sido una de las mejores partes. Oye, y el tema permanencia, normalmente es 2 años de permanencia, ¿no? En vuestro caso el earnout era diferido a 3 años. ¿Vuestra idea es quedaros en Visma? ¿Es volver a emprender? ¿Estáis muy a gusto ahí? Pues esta pregunta nos la han hecho mucho en estos 3 años y este año 2024 acabamos la obligación. Y sí que es verdad que al principio contestábamos un poco de manera automática en plan, sí, no tenemos ningún plan de irnos. Pero sí que es verdad que con el tiempo eso se ha consolidado y se ha certificado, ¿no? Ahora puedo decir, faltando nada para que se acabe el año, que vamos a continuar. Más que nada porque sigue estando esa independencia que he hablado al principio y luego porque el reto que viene a nivel de negocio en los próximos años con la llegada de la factura electrónica obligatoria por ley, es que es una ola que nos apetece a todos navegarla, pero muchísimo. Y para Visma, ¿usa alguna fórmula para reteneros económicamente, incentivaros bien más allá del salario? Yo qué sé, ¿os da stock options de Visma o alguna fórmula para que os quedéis más allá de la permanencia? Hacen esto. Ellos hay como ciertas ventanas, como es una empresa privada aún, que no han salido público, hay ciertas ventanas de liquidez que va abriendo Visma, normalmente cada vez que hacen una ronda. La última creo que fue el año pasado y creo que fue, me acuerdo, 3.000 millones o una locura, o 5.000, ya se me ha olvidado. Pues en ese momento te dan la posibilidad de conseguir acciones del grupo. Vale. Y ya para terminar, ¿cómo ha cambiado vuestro día a día? ¿Habéis pasado a mejor vida, a peor? Tú, de hecho, tienes ahora tiempo hasta para tener tu propio podcast, ¿no? Aprovecha también para contarnos sobre tu podcast. Bueno, empiezo por el autobombo. Efectivamente, tengo mi propio podcast que se llama The Pricing, Stupid, que va sobre entrevistas a emprendedores para hablar sobre un gran desconocido, que es todo lo que es la estrategia de precios, la estrategia de modelo de negocio, porque a mí desde los orígenes de Declarando me ha apasionado y creo que la gente le tiene demasiado miedo a esta faceta de las startups, sobre todo, y no le da la importancia que se merece, ¿no? Siempre decimos que los cambios en el modelo de negocio bien ejecutados pueden tener un impacto muy superior a vender más, a ahorrar costes. Es lo que más impacta en el éxito de las startups. Y que el pricing muchas veces se fija, ¿no? Sí, se fija en un café el día que lanzas y no lo revisas en años o lo revisas con el IPC. O lo que pone tu competidor, le pones algo parecido. Hay una oportunidad ahí muy grande y pues... ¿Y con qué frecuencia lo haces? Lo hago más o menos bisemanal. Tampoco tengo más tiempo,
Pero La bueno, quincenal. son conversaciones como esta, cero Sí. técnicas, intentando hablar sobre experiencias de otros emprendedores. Y eso, tu día a día se tiende a demonizar un montón cuando los emprendedores venden su compañía a un comprador, están ya contando el día que se termina su permanencia para irse. Sí. ¿Ha cambiado mucho? O sea, ¿dirías que has pasado a mejor vida, quitando la parte económica, ¿no? Lo que es la parte de carga de trabajo, nivel de estrés, responsabilidad, etcétera? ¿Cómo lo estáis viviendo? A ver, esto lo hemos dicho otras veces, a lo mejor se han entrevistado a Vicente o a Marta. Suele ser un mensaje que repetimos mucho los fundadores de Declarando y que extendemos a nuestros equipos, ¿no? Para nosotros siempre ha sido muy importante el balance vida personal, vida profesional. Siempre hemos intentado huir del hustle, ¿no? De esta mentalidad emprendedora de que hay que trabajar 80 horas a la semana, porque siempre hemos creído que la manera de tener éxito no es un tema de horas, es un tema de estar donde hay que estar y poner el foco en lo que hay que poner el foco, ¿no? Entonces esto lo hemos tenido siempre. Después de la venta, bueno, yo soy padre además, ¿no? Aún le das más importancia al balance vida personal, profesional, ¿no? Y lo que intentamos los tres fue construir el equipo que fuese capaz de hacer crecer el negocio con nuestra guía, pero no con nuestra ejecución diaria, ¿no? Entonces, te lo contaba antes off the record, ¿no? Que por ejemplo, Marta y yo pues llevábamos 2 equipos cada uno y pasamos a llevar solo uno. El tamaño de la empresa era mayor y creíamos que lo mejor era un poco centrarnos, pues Marta en la parte de producto y yo particularmente en la parte de finanzas, ¿no? Y al alejarte a lo mejor de los equipos que generan más estrés, como son ventas o customer success, en el caso de Marta, pues eso nos ha dado también mayor calidad de vida, nos ha permitido separarnos un poco del ruido y tener una visión y una manera de ver la estrategia mucho mejor. Es decir, creo que somos mejores emprendedores ahora que antes de vender, a pesar de que hemos reducido este estrés del día a día. ¿Y vuestra idea es ir preparando la compañía para que cada vez seáis más prescindibles? Mira, sobre esto hemos hablado mucho internamente y seguro que has escuchado todo esto que se hizo viral sobre el Founder Mode, ¿no? De que hablaba de YC. Y estamos un poco de acuerdo en que hay cosas que suelen nacer del emprendedor, del founder. Es decir, por más que delegues ciertas cosas, habrá ciertas dinámicas o ciertas maneras de ver que no son delegables. No son delegables. Y a pesar a lo mejor de que tenemos menos impacto en el día a día, seguimos teniendo un impacto muy grande en la compañía. Y estamos muy cómodos. A nivel de visión de producto y estrategia, seguís liderando vosotros. Sí, totalmente. Y creemos que algo bien lo hacemos. Muy bien, muy bien. Juanjo, no te quiero quitar más tiempo. Ha estado genial, la verdad que millones de gracias por este tiempo. Placer. Y nada, intentaremos ya seguir compartiendo más historias de Money. Y a mí me ha encantado, la verdad, quizás porque lo he vivido más en primera persona, pero he disfrutado mucho de esta conversación. Muchas gracias a ti.